Hola, saludamos a todos y todas las personas que nos acompañan en este momento asincrónico de conversación con Melba Escobar. Melba, ¿cómo estás? Hola, feliz de estar acá. Muchas gracias por este tiempo en el que nos vas a acompañar para poder conversar un poco sobre memoria, sobre la importancia como de ese tejido familiar que muchas veces nos acompaña, del proceso creativo y de escritura que estuvo contigo como, o que ha estado como que todo el tiempo contigo. Estamos en el marco del Live Festival Jericó 2025 en su séptima edición y Melba, te propongo que conversemos un poco sobre, en el libro exploras un poco el pasado familiar y el origen. ¿Cómo influyó la construcción de tu propia memoria con esa labor de tejer la historia en Las Huérfanas? Bueno, mi nombre es Melba Escobar y mi última novela se llama Las Huérfanas. Es una novela autobiográfica. Es una novela que fue así como quitarme un piano de encima, porque yo creo que todos tenemos en el pasado historias de familia que son duras. Las familias en general, sobre todo en Colombia, acostumbramos a idealizar familia, y la familia es como un lugar idílico y perfecto, y las madres son seres intocables, como la Virgen María, ¿no? Puro amor, y a mí me parece que si eso fuese cierto sería muy aburridor, primero que todo, y deprimente, y poco humano también, porque creo que lo que nos hace humanos es justamente lo complejos que somos los seres humanos, lo complejas que son las emociones, y lo difícil que es convivir con un absoluto extraño como es un hijo. Un hijo es alguien que llega al mundo, yo que tengo dos te lo diré, y uno no sabe quién es esa persona. De pronto empiezan a ser ellos mismos. No son una extensión de la mamá ni del papá, son seres humanos distintos, ¿no? Y hay que, de todas maneras, hay un compromiso de amor eterno, incondicional, y a mí me parece que hay una enorme belleza en eso, eh, pero que también hay una gran oscuridad en todo eso, ¿no? Que no es sencillo y que qué liberador que podamos hablar francamente de toda esa oscuridad de la convivencia familiar, de las constelaciones familiares, de los roles que muchas veces acabamos ejerciendo entre hermanos, que así como hay muchísima complicidad, también a veces hay celos, también a veces hay envidias, hay territorialidad, está siempre el menor que nace a destiempo y los demás sienten que les quitaron el trono, ¿no? Entonces como me gustaba la idea de explorar todo eso desde mi vivencia personal y poniendo a mi mamá en el centro, que fue una mujer extraordinaria, única, que no se parecía a nadie, que era como una diva de Almodóvar, una mujer muy teatral, muy hermosa, muy orgullosa, muy diva y también a veces muy brusca y también a veces muy agresiva y también a veces muy impredecible y dañina, ¿no? O sea, nada que ver con la mamá del afiche que nos venden, pues. Y eso fue difícil también, porque uno tiene como que yo creo que tenemos una idea de la mamá, la madre, yo qué sé, universal, que es como esta mujer abnegada, entregada, dispuesta al sufrimiento, que nunca se cansa, que nunca se queja, que nunca... Y no sé si esa mujer existe, no conozco una mamá así, pero es la idea de mamá que tenemos todos en la cabeza. Y mi mamá era lo más opuesto a todas esas cosas. Y fue como un viaje, un poco tratar de confrontar la mamá real que tuve con esa mamá del ideal mamá universal que llevamos todos dentro, ¿no? Y también eso me permitió como la reivindicación de que una mujer puede seguir siendo mujer después de haber sido madre, que una mujer puede seguir siendo sensual, puede seguir siendo eh, Mujer. liberada, puede seguir siendo mujer, puede seguir haciendo muchas cosas y que sin embargo en la sociedad todavía se cuestiona mucho eso. Entonces yo creo que mi mamá en medio de toda su complejidad era una mujer donde parte de su complejidad era la tensión
entre ese deber ser que ella sentía que tenía que cumplir y esa necesidad muy auténtica de una mujer que tenía gran carácter y personalidad, como de liberarse más allá del rol característico de lo que en teoría tenía que cumplir, ¿no? Mencionas algo muy bello y es la mirada femenina. Pues creo que es muy complejo no abordar esta conversación también desde la mirada femenina. Y también que es algo que podría atravesar las huérfanas. ¿Cómo crees que las vivencias de tu mamá, por ejemplo, dialogan con las vivencias de las mujeres, de otras mujeres de tu generación, de mi generación? ¿Cómo ahí empezamos también a tejer un hilo como desde la identidad, desde la mirada femenina? Sí, muchísimo. Yo creo que algo que ha sido muy bonito con las huérfanas ha sido sentir cómo le ha tocado las fibras hondas a muchas personas que se han visto en un espejo ahí, han logrado como identificar. Yo creo que ese es el ejercicio en el fondo de la literatura, ¿no? Como permitirnos vernos en un espejo, permitir decir, este soy yo, o aquí me reconozco, o esto lo entiendo. Y en la catarsis que yo misma hice, siento que hay personas que incluso me han dicho que lograron hacer su propia catarsis a través de la novela. Eso me parece fantástico. Yo creo que además eso de los roles femeninos, tristemente quizá no han cambiado tanto tampoco, cuando uno lo va a ver, de la generación de mi mamá, a la mía o a la tuya. Tampoco es que haya enormes diferencias. Hay muchas cosas que se siguen repitiendo. Por suerte, claro, también están mejorando muchas otras. Por ejemplo, creo que más y más somos mujeres las que escribimos y creo que eso es importante porque no es lo mismo un hombre que explica cómo se siente una mujer que una mujer que lo habla desde su propio cuerpo y su propia sensibilidad y vivencias. Es completamente diferente. Nos estamos abriendo un espacio, un territorio en la sociedad y eso también es político. Yo creo que en ese sentido la escritura femenina también es política porque es una manera como de personalizar y representar lo femenino desde lo interior de un modo muy profundo, ¿no? Es exponernos también como actrices y protagonistas de la historia, sin que sea un hombre el que viene a narrarnos a nosotras. Ahí cuando mencionas la experiencia de escribir como mujer, y aquí hago un paréntesis, también de lo bello de espacios como el AI Festival en Jericó es que nos permite acercarnos a tener conversaciones que no solemos tener en otros espacios o en otros momentos del año. Y en ese sentido de acercarnos es muy valioso poder, por ejemplo, yo acercarme a ti, hacerte estas preguntas desde esa experiencia de escribir desde nosotras mismas. ¿Cómo reivindicas tú o qué resaltas tú o incluso qué aprendizajes has tenido tú como Melba, mujer, persona, de hallar ahí un refugio en la escritura? Porque uno muchas veces o una muchas veces intenta ser otro al momento de escribir y de vaciar asuntos como el duelo, asuntos como la vulnerabilidad, asuntos como el amor, el desamor, un montón de cosas. ¿Cuáles han sido como tus principales aprendizajes que intentarías o que si alguna otra mujer joven, adulta te pregunta como por dónde podría yo arrancar a escribir siendo no escritora, por ejemplo, conservando o cuidando eso que nos hace a nosotras mismas, cada una como es el lugar de la escritura como mujeres en el que podemos vaciarnos desde la emocionalidad, desde las vivencias, desde la memoria, que a veces suena como una cosa de que solamente son otras las que saben hacerlo, las que se atreverían a hacerlo, pero cualquier otra persona también podría hallar ahí un refugio. ¿Cómo lo has aprendido tú? De acuerdo. Pues yo empecé muy temprano, empecé joven, digamos, y tenía muy claro que casi que desde niña las historias hacían una parte muy importante de mi vida. Y bueno, fui una gran lectora desde pequeña.
A la hora de comenzar a escribir, eso fue ya en la universidad, lo que pasaba era que estudié literatura en la Universidad de los Andes y lo que pasaba era que, bueno, la mayoría de mis compañeros eran hombres y tenían muchísima autoconfianza y a mí me abrumaban un montón porque parecía que se las sabían todas y leían fuerte y bien y lo hacían todo muy bien y yo era muy tímida, entonces nunca leía en voz alta, no quería mostrar, no quería compartir, me moría de miedo. Fue un trabajo muy secreto y solitario y silencioso por mucho tiempo, antes de empezar como a atreverme a mostrar, a compartir, ¿no? Y yo creo que eso está bien, yo creo que eso es la manera de empezar. O sea, yo creo que la manera de empezar es, tú puedes decir, quiero empezar hoy a buscar mi voz propia o a explorar mi voz propia. Todos tenemos una voz propia que es única y que eso es lo que hace que un libro no sea como otro. Cada autor de alguna manera hay algo, no sé, de su alma que se transmite ahí, ¿no? Entonces una forma es decir, voy a escribir media hora al día sobre lo que se me ocurra, sin juicio, sin censura, sin expectativas, sin querer pretender nada, ni estar diciendo, uy, no, esto está malísimo, uy, no. Dejar ir, hay algo como dejar fluir. Y puedes ponerte o un tiempo, o decir una página, o un párrafo, no importa, puedes llevar también un diario si quieres. Y yo creo que lo que es importante ahí es la continuidad y la no censura. O sea, pensar, no hay que llegar a ningún lugar. Lo importante, sobre todo al comienzo, los primeros meses, incluso años, es darse uno la posibilidad de vaciarse en el papel, porque es ahí donde empiezas a descubrir todos esos pensamientos que uno lleva, que no comparte con nadie. Desde ahí es donde está esa materia que nos hace únicos, en eso que estamos viendo y que digo, no, mejor me callo. Para eso está también la escritura, ¿no? Entonces creo que es un tema de permitírselo y de permitírselo en total libertad y sin juzgar. Bueno, con ese mensaje de la libertad, yo creo que dejamos hasta acá la conversación. Muchas gracias por tu tiempo, por esos aprendizajes, por esas maneras, de alguna manera, empezar a encontrar en la escritura como un lugar seguro para vaciar nuestra mirada desde lo femenino, desde la identidad, desde lo familiar, sin la autocensura, pues porque si nos empezamos a autocensurar, ya de ahí en adelante es muy complejo. Melba, muchísimas gracias Muchas gracias. por esta conversación. A quienes nos vieron, los invitamos también a seguir como conectados con otras conversaciones que tendremos con otros escritores, escritoras e invitados al festival. Muchísimas gracias. Gracias.